Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 30 de marzo, son las 17:22, estamos a poco más de 10 minutos para la subasta de cierre y de momento pues la sesión marcha maravillosamente, parece que seguimos en la misma dinámica de rebote que habíamos mantenido durante la semana pasada y que se vio interrumpida el viernes por el famoso efecto de miedo hacia el fin de semana que tantos problemas pues suele dar habitualmente. Hoy se ha vuelto a retomar esta subida. No se crean que hay tantas noticias favorables, las crónicas dicen que el mercado está reaccionando a todas las medidas de apoyo que se han tomado y eso es verdad, pero estas medidas también estaban ahí el viernes. Nos sigue pareciendo que la causa verdadera de esta subida, de esta continuación de las subidas, que ya fueron fuertes la semana pasada, pues está en los rebalanceos de fin de mes y de fin de trimestre, sobre todo, que estamos a finales de marzo del primer trimestre. Está muy claro que los rebalanceos están también tras la caída del euro contra el dólar de un 1%. Ahí tenemos el gráfico, está muy loco últimamente. Como vemos, tiene unos toboganes tremendos y hoy nos toca pues de bajada. Casi todos los operadores están diciendo que las ventas de hoy son por rebalanceo porque los tipos de interés en Estados Unidos están muy a la baja y los bonos, que ya están bastante regularizados desde que la Reserva Federal pues ha intervenido en el mercado y ha dicho hasta aquí hemos llegado, pues están bajando rentabilidades muy fuertemente. Hoy, como vemos, el bono americano a 10 años sube 0,64%, el de 30 años sube 1,52%, también el boom alemán está subiendo 0,6%, y esta subida del bono americano a 10 años, que vemos ahí, le lleva a una rentabilidad de poco más del 0,5%. Esto es bastante importante. Este pico que ven aquí equivale a una rentabilidad del 0,3%. Estamos en 0,5% y nosotros apostamos a que tarde o temprano, esto es una apuesta algo arriesgada, pero que ya hace tiempo que lo lanzamos, a que esto llega negativo. Creemos, estamos convencidos de que así será. Le costará más, le costará menos, pero le pasará como al boom. Y a nuestro modesto modo de ver, esto puede llegar a estar en negativo. Hasta aquí fue la dislocación de mercado, aquí entró la Reserva Federal, ya nadie se atreve a ir contra la Reserva Federal. Puede haber tomas de beneficios, pero cortos en serio, con la Reserva Federal comprando a ritmo de 75.000 millones de bonos diarios. Ya a partir de mediados de semana va a bajar a 60.000, pero sigue siendo muchísimo dinero. La gran pregunta es, ¿por qué están subiendo los bonos tanto? Porque claro, si vemos cuál es la respuesta, la que aparece en todas las crónicas de hoy, nos va a confirmar que la subida de las bolsas viene por rebalanceo. Bueno, pues en todas las crónicas especializadas en bonos dicen que los bonos están subiendo tanto por el miedo a la profunda recesión que viene por delante y que se teme que pueda ser peor de lo esperado. Y todo esto lo ha reforzado el hecho de que la Reserva Federal de Dallas ha publicado hoy su dato de manufacturas. Es un dato que no suele tener mucho predicamento en el mercado, pero en estos tiempos pues ha llamado mucho la atención de que ha bajado de más 1,2 a menos 70. Nunca en la historia se había visto un nivel así, ni en este ni en ninguno de los datos que dan las distintas reservas federales. Jamás. Es que ni aproximadamente. Entonces, hay quien hablaba de que este dato ha provocado un cráter en el suelo, ¿no? Y de ahí que los bonos pues estén tan fuertes, no por este dato de Dallas, sino en general y también por este dato de Dallas. Así que lo de las bolsas subiendo en consonancia, pues muy fiable no parece. Además hemos tenido otro factor bastante negativo en la sesión de hoy, que es esta caída del sectorial bancario en Europa, menos 3,5%. Vamos a ver el gráfico del sectorial. Ahí lo tienen. Esto es la eterna promesa, ¿no? El sectorial bancario siempre la eterna promesa. Yo no sé cuánto tiempo que la gente me pregunta, ¿es ya momento de entrar en los bancos porque está barato? Y yo ya no sé qué decir. Yo no entraría nunca en los bancos, ni ahora, ni estando barato, ni estando caro, porque es un sector que tiene muchos problemas ahora mismo, con esos tipos de interés que no paran de bajar, pues está haciéndole mucho daño al sector y ahora lo que le faltaba
pues es que la banca tiene que colaborar en todo este proceso de salvamento de las economías y esto pues sus balances no los va a dejar muy bien, porque con la famosa línea esa de avales que dice que tiene el gobierno español, que aún no la hemos visto, está enunciada, pero los préstamos no se han dado aún. A fin de cuentas, la banca también tiene que asumir un trozo de riesgo. Y no hay que olvidar que cuando el Estado hizo algo parecido con líneas de avales y tal, en momentos económicos muy malos, como en el año 2008, el coeficiente de morosidad que hubo entonces con ese tipo de préstamos fue espeluznante, más del 80%. Si ahora los bancos están con una parte descubierta, pues eso lo tendrían que pagar ellos y eso tampoco va a ser muy bueno para las cuentas. En fin, no son nada de buenos tiempos para el sector bancario. La caída en concreto de hoy, que la ven aquí claramente reflejada en el gráfico, y que ha perjudicado mucho al IBEX, que como vemos pues se ha quedado totalmente desmarcado del resto de índices europeos, viene porque ha habido una lluvia de anuncios en la jornada de hoy de grandes bancos que suprimen el dividendo. No lo suprimen por gustos, que lo ha recomendado el Banco Central Europeo, que lo supriman para que destinen la mayor cantidad posible de recursos pues para todo lo que está pasando, evidentemente. Pero al mercado, pues toda esa supresión masiva de dividendos no le ha hecho ninguna gracia. El único que no ha suprimido dividendos es VS, pero claro, VS es suizo, no está en la zona euro, todos los demás sí, y claro, como este es un sector pues muy predominante en el IBEX, de ahí que el IBEX pues no lo haya pasado precisamente bien, que digamos, y esté bajando menos 1,01, pues un poco a la contra de todo. Si nos vamos a ver el IBEX, a ver si lo encuentro, que con esta nueva versión aún no me he hecho a ella y no encuentro nada nunca. Pues aquí está. Vamos a tener suerte. Bueno, pues ahí lo tenemos, BBVA menos 5,85, Sabadell menos 5,60, Santander 5,30, caídas muy gordas, CaixaBank menos 4,56 y así el IBEX pues no tiene ninguna oportunidad en absoluto. Las utilities están subiendo, Red Eléctrica 5,88, Telefónica también sube, pero ya más moderadamente, 0,7, pero todo esto, Grifols también llama la atención, más 2,82, pero todo esto pues no compensa. A ver si ahora soy capaz de volver a mi lista original. Segundo. Vale. Bien, pues esto es un poco lo que ha pasado en Europa. Otros sectores destacados, pues el petrolero. El sector petrolero está subiendo 3,34% y me llama la atención y lo destaco porque el petróleo está todo el rato pues dándose un batacazo a lo largo de la sesión de bastante envergadura. Ha llegado a tocar el 19,85. Sin embargo, como podemos ver, más 3,34% de subida. Sector químico más 3,55%. Telecos más 1,66%. Como ven, bastante dispersos los sectores en un día que ha tenido pues una cierta confusión. En divisas ya hemos comentado, el dólar vuelve a estar fuerte, pero todos los operadores advierten que estamos hablando también de rebalanceos de fin de mes y de trimestre que están influyendo mucho, distorsionando mucho las cosas. En Wall Street, pues alzas claras, el Nasdaq gana 3,40% y el S&P 500, que es el que todo el mundo está mirando, 2,80%, muy interesante la zona en la que se mueve. Se está acercando poco a poco al retroceso de Fibonacci del 38,2%. Demasiado grande, se me va del marco. Vamos a agrandarlo un poquito aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos, acercándose otra vez al retroceso de Fibonacci del 38,2%, donde se paró hace un par de sesiones, ahí le metieron un papelón apoteósico y de momento pues está respetando, como vemos, la recta directriz alcista que hemos trazado esta mañana, en el mínimo del día casi se ha apoyado ahí y parece que quiere continuar subiendo. Mientras no pierda esta línea directriz no van a volver a aparecer los nervios. Recuerden que hay bastante distorsión también aquí en el mercado de bolsa por los rebalanceos de fin de mes. Habrá que ver qué pasa a partir del día 1 cuando ya no estén. El nivel clave es esa directriz. Perder esa directriz va a hacer pensar a todo el mundo que esto es 1, 2, 3, 4 y que viene la 5. Y la 5 pues, suele ser bastante peligrosa. Por arriba, si sigue con esta fuerza, pues la resistencia la tiene aquí en 2.640 aproximadamente, a la altura del 38,2% de retroceso. Si lo rompe, pues lo normal es que se vaya
al 50% con cierta rapidez, que está en 2.784. Y a partir de ahí, y sin rebalanceos, a partir del miércoles, pues no sé, ya no va a ser tan fácil. Y sin recompras. No es que no haya recompras, que sí las hay, pero tenemos una reducción anunciada de las recompras aproximadamente en un 25%, lo cual es una cifra enorme, porque estaban entrando muchas recompras. Poco a poco, pues cada vez hay más compañías que no las hacen, y además hay que recordar que el Estado ha condicionado las ayudas que está poniendo en vigor a que las empresas que piden las ayudas pues no hagan recompras. Así que vamos a perder un factor alcista de primera magnitud que no podemos menospreciar ni muchísimo menos. Así que los niveles están muy claros, no hay que calentarse la cabeza. Mientras esté entre este nivel y la directriz, puede moverse de manera errática. Por aquí arriba se va hacia el 50%. Primero tiene que pasarlo, que no le va a ser fácil. Por debajo de la directriz, los nervios van a volver a aparecer seguramente con bastante rapidez. Y más teniendo en cuenta que los grandes bancos de inversión, que más o menos habían guiado bastante bien al mercado toda la caída, especialmente Goldman, que las ha acertado todas, ahora están divididos. Hoy, por un lado, JP Morgan y Morgan Stanley han declarado que el mercado ha tocado suelo, y sin embargo Goldman ha dicho que lo que hay que hacer es vender en los rebotes y que tarde o temprano volverá a caer a la zona 2000, sería algo más abajo de donde está, 2000-2300. Ya sé que es una zona amplísima, pero claro, cualquiera hace pronósticos con esta historia. Lo que quiere decir Goldman es que ve que puede haber otra caída, que en el mejor de los casos, hipótesis optimista, pues se mantendría sin perder el mínimo anterior, y que en la hipótesis más pesimista pues se podría ir a esta zona del 2000. Hay incluso quien habla del 1800 como proyección de una posible onda 5 que llegara hasta ahí. Yo con eso de las ondas 5 me andaría con cuidado, porque eso falla muchísimo. Hasta aquí de la estructura 1, 2, 3, 4 suele ser relativamente fácil, pero las ondas 5 hay muchísimos fallos de 5 y no es nada fiable ese tema. Bueno, otros temas favorables que hemos tenido en la sesión de hoy, pues el hecho de que China haya bajado por sorpresa los tipos de interés de una manera bastante profunda, con lo cual vuelve a inyectar una cantidad respetable de dinero en la economía. También los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que ha dicho que es una gran oportunidad de compra a estos niveles, porque habrá un gran rebote cuando se salga de todo esto. Bueno, pues este tipo de comentarios pues son siempre como mínimo cuestionables, ¿no? Los políticos, cuando se meten a analistas, no suelen ser muy fiables, que digamos. Destacar también el comentario que ha levantado mucha polvareda por parte de JP Morgan. Hay que recordar que ha dicho que ellos creen que se ha tocado suelo, pero por otro lado han dicho que el Producto Interior Bruto global puede caer el 10% este año, nada menos, el 10%. Eso es una auténtica barbaridad. Habrá que verlo. A nivel parcial, JP Morgan habla de un 25% de caída en el segundo trimestre para la economía de Estados Unidos, lo cual va a llevar pues a que veamos si acierta, que lo normal es que no se equivoque por mucho, porque los otros bancos de inversión en ese aspecto sí que están coincidiendo bastante, y el resto de comunidad de analistas. Si acierta, pues nos va a condenar a ver datos realmente espantosos en los próximos días, ¿no? Semanas más bien. Así que pues ya veremos qué pasa. Teóricamente tendríamos una serie de estacionalidades favorables a partir del miércoles, pero que este año pues no sé si esto se va a producir. En primer lugar, normalmente hubiéramos tenido la Semana Santa, que no la vamos a tener, porque estamos media humanidad encerrados en casa, y esa Semana Santa, pues, no obstante, sí que va a suceder, va a haber días festivos de bolsa, pero como la gente no se va a ir de vacaciones, pues es de suponer que el volumen se mantendrá hasta el último día y volverá inmediatamente en cuanto vuelva el primer día activo. Pero todas esas fiestas podrían condicionar mucho al mercado, porque imaginen que con la Semana Santa pues habrá mercados que estarán viernes de la semana que viene, sábado, domingo, como es habitual, y lunes cerrado. Con el miedo que se le tiene al viernes, pues imagínense ustedes a ese super viernes que está por delante. Otro efecto estacional muy conocido que se produce en el mes de abril es el hecho de que, como hay retroactividad en los planes
en las deducciones por los planes de pensiones en Estados Unidos hasta el 15 de abril, hay mucha gente que ingresa en el último momento en planes de pensiones que a su vez son reinvertidos en bolsa para poder deducirse con efecto retroactivo al año anterior. Pero claro, este año no lo sé, porque se han cambiado todos los trámites de impuestos en Estados Unidos, hay muchas variaciones con esta nueva ley de 2 billones que acaba de salir y tampoco sé si la gente estará para mucha de la grabación ahora, así que va a ser pues todo un poco raro. Por cierto, tenemos puesto un artículo en portada en el cual varios analistas de prestigio expresan su opinión de que con la ayuda de casi 2 billones y pico que se ha puesto encima de la mesa por parte del gobierno de Estados Unidos no es suficiente, por increíble que parezca, porque es una cantidad realmente gigantesca y sería necesario, según la mayoría de expertos, otra ayuda superior de otros 2 billones de dólares. Un factor bastante negativo para las bolsas europeas, a pesar de que hoy pues están funcionando bien. No obstante, hay que recordar que el S&P 500 vuelve a estar muy cerca de su retroceso de Fibonacci del 38.2%, que estaría pues apenas a un 2% de distancia o así, y ya lo tocó el otro día, mientras que el DAX ni siquiera se ha acercado a ese retroceso del 38.2% precisamente, con lo cual en Europa lo seguimos haciendo pues claramente peor que en Estados Unidos. Y poco más, recordar que estamos en un mercado muy condicionado por los rebalanceos de fin de mes, procuren no sacar demasiadas conclusiones hasta ver qué pasa a partir del día 1 cuando ya no haya posibilidad de rebalanceos, tanto en divisas como en bonos, como en bolsa, con todos los activos. Y recuerden que este sigue siendo un mercado muy peligroso, aunque parezca que ahora está ofreciendo una cara más tranquila, más amable, en cualquier momento se tuercen las cosas y podemos volver a tener sustos. Lo que estamos viendo es un rebote alcista dentro de una fuerte tendencia bajista, más que de una fuerte tendencia bajista, pues de un crash terrible, ¿no? Gracias y hasta luego.